The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot that I need to meet. Living life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. Queridos amigos de Momentos Místicos, muy buenas noches. Un saludo fraternal de parte de Jaime Smith para todos ustedes que semana a semana nos acompañan. Ahora ya ya de nuevo nuestro horario de jueves 7 de la noche. Hoy un agradecimiento muy especial a nuestra producción, a Evolución RPG Online por la transmisión. De la misma forma que también agradecemos a las emisoras colegas que nos retransmiten a nivel nacional e internacional, como son la Coalición de Medios Digitales de You Comunicaciones, a 593 Citizen, Comunisur, desde el hermano país de Bolivia, saludos allá al sur del continente, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, a la plataforma cívica Nueva Sociedad, Juntos de Organización Ciudadana, que ya lo había dicho, Publicarte desde la ciudad de Loja, la Red Joven, Tu Imagen Cuenta y Voces de Milano. Hoy teníamos pendiente la segunda parte de un hermoso programa que nos resultó hace 15 días con la invitación de nuestra querida María Amaru. Buenas noches, María, un gusto tenerte aquí en tu casa otra vez. Muy buenas noches, Jaime. Súper encantada de estar aquí nuevamente compartiendo. Muchísimas gracias por la espera también, porque justamente me olvidaba que tenía programado un retiro y pues sí, hubo esta necesidad de movilizar la reunión para hoy, así que súper contenta de compartir de nuevo acerca de estas medicinas y cómo se conectan en realidad todas las tradiciones a la final llevándonos a una misma conciencia. Perfecto, vamos, ya nuestros oyentes, nuestros seguidores nos vieron en la primera parte y a quienes no lo lograron, les comento que en antecedentes pues hablamos de una parte global general. De eso han surgido algunas preguntas por interno, bastante más directas que las vamos a transmitir a María a lo largo del programa. Hoy la intención de esta segunda parte es ya profundizar, ahondar en sí, en la medicina del cacao, cuál es su efecto, cómo se debe tomar, cuál es el simbolismo del cacao sagrado, del sagrado cacao. Y empecemos por eso, mi querida María. Sabes que en esta semana me llegó esta pregunta. Me decía alguien, yo no sé cómo funciona el tema de la medicina del cacao, pero sí puedo decir que para mí es la mejor medicina del corazón porque me endulza la vida. Qué lindo. Entonces, aquí tienes la primera inquietud. Claro que sí. Sabes que es una inquietud muy bonita y que es muy profunda también, comprender el por qué regalamos chocolates en el Día de los Enamorados, por qué regalamos chocolates a las mamitas, por qué el chocolate en general se ha vuelto este símbolo del amor. Y claro, ahora estamos hablando, como bien lo llamas, del sagrado cacao. Esta es una medicina que no es nada nueva, como yo siempre comparto, o sea, el chocolate si es algo es antiguo, pero la gran diferencia, y aquí viene el comprender cuál es el efecto real que tiene esta medicina en nuestro organismo desde un punto de vista químico muy puro, muy estructural. Cuando nosotros hablamos del sagrado cacao que tenemos aquí, estamos hablando de 100% pasta de cacao. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para comprender qué es lo que estamos llevando a nuestro organismo, ya que hablamos de una sustancia tan comercializada, tan conocida a nivel mundial.
Y bueno, también tan distorsionada, ¿no? Justamente todo lo que estamos conversando aquí tiene ese propósito de comprender por qué un fruto tan sagrado fue tomado en algún punto de la historia de nuestras tierras andinas, de Avialá, el continente americano. ¿Por qué se encuentra esta pepa de oro? Porque el cacao, si es algo, también es la pepita de oro, justamente que nos conecta con el gozo de la vida. Ese es el oro de la vida. Y claro, nos damos cuenta que en tiempos precolonos ya existían estas prácticas ritualísticas, que en realidad a mí me gusta comprenderlo siempre este camino de las plantas, este camino de conexión chamánico, como un camino que reconoce lo sagrado en todo. Ese es como la síntesis de lo que trata de transmitir estas diferentes tradiciones chamánicas, que todo es sagrado, que tiene espíritu, que todo está encarnado por la misma esencia. Y de nuevo podemos conectar esto con la física cuántica, que a mí me encanta, me apasiona muchísimo la metafísica, toda es la misma materia expandiéndose, toda es la misma conciencia. Entonces, ellos no hablaban como tal de una ceremonia, quizás como nosotros lo hablamos en estos tiempos, una ceremonia del cacao, que es algo que en realidad ya se ha vuelto también hasta cierto punto una comercialización de algo ancestral. Aquí lo estamos empezando a ver. Yo vengo al Ecuador después de vivir 5 años en Escocia. Es mi otra tierra totalmente de mi alma. Y allá se puede ver mucho esto. Es muy tangible que haya muchísimas ceremonias de cacao. El cacao es una medicina hermosa, muy amorosa, que en su estado más puro, como les comento, justamente trabajando con toda la esencia de la semilla, es decir, con el 100% de la molienda. Y bueno, podemos profundizar mucho en todo eso, pero cuando hablamos de chocolate, ya estamos hablando de un producto que tiene un proceso de refinamiento, tiene un proceso industrial, tiene un proceso de agregados. El chocolate ya no es la pasta pura de cacao. Entonces, aquí es cuando se marca esta diferencia de que han vendido, hemos estado también consumiendo quizás desde de menos información, menos empoderamiento, ¿no? Entonces, la pasta pura de cacao, que aquí va justamente a tu pregunta, cuando tú tomas pasta pura de cacao, estás tomando todos los minerales, el zinc, el magnesio, el hierro, que todo esto se va a quedar almacenado en la parte oleosa. Son compuestos que son solubles en la grasa. Entonces, así como hay otras moléculas que son solubles en el agua, que las podemos extraer de esa forma, todas estas proteínas son oleosas en su naturaleza. Entonces, del momento en el que separamos la pasta de cacao en manteca de cacao y el cocoa, es cuando se genera este proceso agregado que ya viene con la industria, porque nuestros ancestros aquí en estas tierras andinas ecuatoriales, porque ya está muy, muy comprobado también que el origen de esta medicina es del Ecuador, que tiene mucho sentido cuando pensamos en la alquimia, ¿no? En que una planta viene a sanar lo que refleja su forma visual. Entonces, el cacao es una planta que viene de la parte más femenina de la tierra. Decimos que viene del corazón, de esta parte que es la pureza de la madre. Y entonces ahí vamos observando, ¿no? Como todos estos minerales, una planta que es tan rica, realmente es como todo este alimento de la madre tierra. Vemos que tiene muchas proteínas, vemos que los guerreros tomaban cacao y se iban de búsqueda de visión muchos días, vemos que los pocheros eran estas personas que viajaban toda Mesoamérica llevando el cacao, la medicina del corazón, y por supuesto, de nuevo vemos vestigios aquí, más de 4.500 años atrás, por justamente Zamora Chinchipe, la cultura maya Chinchipe Marañón, que trabajaba con el cacao día a día en su ritual de la vida, ¿no? Y regresamos a este concepto que este camino de conexión con la tierra nos recuerda que todo es sagrado, cada existencia es sagrada. Entonces, cuando todo es sagrado, ya no necesitamos llamarle tanto algo a un evento ceremonia, ¿no?
ya es la ceremonia de la vida, ya es ritualizar la vida. Entonces el cacao lo conocemos como esta medicina que nos acompaña a ritualizar la vida, que nos balancea el sistema y que además tiene esta molécula que lleva todo su nombre, ¿no? De todo lo que vamos hablando aquí. Dos moléculas muy importantes, teobromina, que teo viene de Dios, y anandamida. Ananda viene del sánscrito gozo. Entonces, son dos moléculas que se encuentran en el cacao que al fusionarse con el sistema humano activan, balancean, armonizan el sistema endocannabinoico. Y aquí viene toda esta magia, ¿no? De las plantas medicinales, las plantas maestras, porque el cacao y también así, la cannabis también tiene este efecto. La Santa María la conocemos también desde el Oriente, viene desde la India y se propaga a todo el mundo. Tienen este efecto de un organismo en balance, porque el ser humano también puede producir anandamida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta es una proteína, es una molécula que nuestro sistema produce en estado de equilibrio. Ahora, obviamente vivimos en una sociedad que vive a un ritmo muy rápido, hay niveles muy elevados de estrés, niveles muy altos de suicidio. De donde yo vengo en Escocia, los niveles de problemas de corazón son muy elevados. Y entonces no es tan normal que el organismo del ser humano se encuentre en este estado de balance. Entonces, esta medicina llega, digamos, a despertar la humanidad en estos tiempos, justamente porque estamos ya en tiempos de estar muy presentes en nuestro cuerpo, presenciando lo que está pasando y también tomando opiniones claras, posturas firmes. Ya no es como quizás las otras plantas maestras que son más visionarias, la guachumita, el San Pedro, la ayahuasca, plantas muy poderosas también de nuestra tradición andina, pero que son plantas que nos van a llevar en un viaje hacia afuera, hacia todas estas dimensiones de lo invisible, que de nuevo repito, muy importante. Yo también tengo mi camino, como tú sabes, querido Jaime, con respecto a ellas, pero la diferencia es que la medicina del cacao nos va a llevar en un viaje interno. Es un viaje muy, muy profundo, pero es un viaje contigo mismo. Entonces, aquí vamos a empezar a integrar todo lo que es las proyecciones con otros, todo lo que no nos pertenece, también se va a volver muy obvio. ¿Y por qué? Por este estado de balance que nos generan todas estas moléculas. Otro efecto que causa una buena pasta de cacao es que vamos a tener un balance hormonal, ¿no? Todo en consecuencia del sistema endocannabinoico. Entonces, otra hormona que se empieza a estimular bastante es la oxitocina, que es la hormona de la conexión, de la comunidad, la familia. Entonces, podemos observar que el cacao es este símbolo de comunidad, conexión, familia, pero el último detalle, y con esto concluyo la respuesta de esta pregunta, es que cuando hablamos de chocolate, que ya hablamos, como les comento, de un proceso industrial, adicional y refinado, ya no hablamos de este proceso ancestral como tal, con esa pureza. Pasa algo que es esta separación del cocoa con con la manteca de cacao. Entonces, si ustedes quieren siempre nutrirse con todo esto que estamos hablando, los minerales, las proteínas, siempre asegúrense de que el ingrediente número uno de sus cacaos sea algún integrante del cacao. Porque como les decía en la primera entrevista, casi todos, si no todos los chocolates que encontramos en grandes supermercados, cualquier grande supermercado, el primer ingrediente va a ser el azúcar. Entonces, cuando ya hablamos de un chocolate que tiene como ingrediente número uno azúcar y número dos el cocoa, ya hablamos de simplemente una imitación, digamos, una imitación que te va a dar la sensación de algo que tu sistema pide, porque es una medicina que tu sistema necesita, pero que te va a dar una sensación falsa que simplemente te va a pedir
más, porque el azúcar desde un punto de vista muy técnico y químico es tan adictiva como la cocaína, heroína, se conecta en los mismos receptores del cerebro. Entonces, bueno, ahí es como un tema, ¿no? Para analizarlo bastante, todo este tema del Halloween, introducir a muy temprana edad los chocolates a los niños, todo eso va repercutiendo y bueno, tenemos el despertar de esta medicina que viene a que podamos ver lo que ha estado pasando durante muchos años. Bien, a eso tengo que añadir una parte en la que nos referimos siempre a las leyes magistrales, a las leyes universales, y como es arriba es abajo, y entonces nos acaban de dar una respuesta bastante, ¿qué les diría?, espiritual, ancestral sobre una tradición de lo que es cacao y del proceso. Les voy a decir más o menos qué es lo que sucede para que un chocolate comercial llegue a sus manos. El productor utiliza cualquier tipo de herbicidas, fungicidas, además químicos para acelerar la producción, para aumentar la producción. Eh, Muchas veces podas fuera de tiempo a la planta. El tema de cosecha también es muchas veces impropio, no se respeta las lunas, no se respeta los días, las fechas de cosecha, por lo cual de por sí ya el fruto cosechado no tiene la misma validez que un fruto original, un fruto salvaje, digámoslo así, silvestre, orgánico, porque ya por ahí tiene componentes de los fertilizantes y de todo lo que acabo de hablar. Luego de eso, el cacao en el 90% de los casos no es fermentado, ¿sí? Es simplemente secado y vendido porque el agricultor necesita de sus ingresos y cosecha hasta el viernes y trata de que a más tardar el sábado por la mañana lo tenga seco. Por lo cual en muchos casos se utilizan secadoras de cacao como las de maíz, por ejemplo, que son a base de gas y eso ya afecta a la composición orgánica del fruto del cacao, de la pepa. Finalmente, en el tostado tampoco se miden con exactitud las temperaturas, por lo cual no hay una trazabilidad correcta de las proteínas, de los aminoácidos. Nosotros sabemos que a distintas temperaturas desaparecen, se rompen los enlaces químicos y simplemente se malogran todos los ingredientes originales del cacao. Luego de eso pasa a un proceso de molienda donde, como bien decía María, se extrae el polvo de cacao o mal llamado licor de cacao y la manteca. Pero a ese polvo de cacao, para hacerlo el chocolate que llega a sus manos, necesita de la manteca porque necesita grasa. Pero como la manteca de cacao es muy cara, lo que hace la industria es ganarle doble al cacao, sacar la manteca, vender la manteca de cacao muy cara y ponerle grasa vegetal, que es más o menos como la que les ponemos a los carros, a ese licor de cacao y convertirlo en chocolate barato. ¿Sí? Y ese es todas las marcas que ustedes pueden encontrar desde 10 centavos en adelante. Y claro, cargarles a ese producto que ya tiene un bajísimo porcentaje de cacao original, se le carga de azúcar. O sea, es muy, muy bajo el porcentaje de personas que consumimos un cacao negro de arriba del 60%, porque ya es el sabor original del cacao, es bastante, lo dicen amargo los cazadores gourmet, pero en realidad no es amargo, pero tiene ese sabor de cacao diferente. Pero si le cargan todo lo contrario, un 50, 55, hasta 60% de azúcar, realmente estamos tomando una miel hecha con azúcar,
con un muy bajo porcentaje de un cacao desmejorado, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Por qué un chocolate cualquiera, por temas de restricciones, no doy marcas, pero en realidad todas las que utilizan azúcar, ¿sí? Lo que hacen es producir esa adicción que acaba de mencionar María por el azúcar. Y si ustedes se fijan, y les reto, si ustedes hacen un pastel y quieren recubrirlo de chocolate y van a ver una cobertura de chocolate, fíjense que en la cobertura dice cobertura pastelera con sabor a chocolate. Usualmente no son cacao, ni siquiera le dicen chocolate, sino con sabor a. Es decir, ni siquiera lleva cacao, sino saborizante artificial con colorante artificial, con una especie de manteca que lo va a hacer actuar como una cobertura. Y eso es lo tremendamente dañino del chocolate comercial. Claro, a los niños, hay que darles a los niños, porque las fiestas, porque Halloween, porque Navidad, porque el Día del Niño, porque el Día de la Madre, y por todos estos días chocolate y chocolate de ese. Entonces, si bien es cierto la medicina, el cacao como medicina no es que se va a tomar 10 gramos de cacao para el hígado y otros 20 gramos de cacao para el cerebro, no. Lo que sí es que cuando deje y tenga usted como consecuencia un niño hiperactivo, quítele el chocolate, quítele el azúcar un mes y vamos a ver dónde queda su niño hiperactivo. ¿Sí? Gracias. Entonces, por ahí va el tema de la medicina y por ver la reacción de María, creo que estás completamente de acuerdo. Absolutamente, y te agradezco muchísimo porque eso es parte del llamado de esta planta, que podamos despertar simplemente como consumidores, porque seguramente muchas personas no tienen el tiempo, la vida, como dije, es demasiado rápida, personas con niños, muchos trabajos a la vez, y no nos damos el tiempo de ver qué es lo que estamos colocando dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestra casa. Y como tú dices, o sea, la hiperactividad de los niños tiene una razón y es el azúcar. Entonces, sí, me encantó, muchísimas gracias y valga también compartir esta realidad. Claro que, como tú mencionas, las prácticas de las cuales viene este chocolate que digamos es mucho más industrializado, más totalmente enfocado a la venta, también tienen esta raíz por eso, ¿no? O sea, el productor está en una condición limitada, entonces ahí es cuando tenemos que buscar esta coherencia, cuando alguien nos habla de un cacao ceremonial que ya se está volviendo, ¿no? Como algo tan común en todo el mundo. Yo le digo a la gente, le digo a mi comunidad, cuando tú vas a comprar un cacao ceremonial, ¿por qué? O sea, no es que ahora solo Hershey's va a ponerle cacao, chocolate ceremonial y bueno, ya me siento mejor porque ahí dice que es ceremonial. Tenemos que ir un paso más allá como consumidores y saber qué es lo que está ahí, cuáles son las prácticas, quién se está beneficiando, quién está detrás de todo esto, ¿no es cierto? Es súper importante para que así podamos tomar de nuevo el poder que tenemos como creadores, nuestra energía creativa. El dinero es solo un reflejo de eso. Y por supuesto, el mensaje más grande de esta medicina para mí ha sido que la comida es nuestra medicina. Y bueno, Hipócrates ya lo dijo también, ¿no? Hace mucho tiempo. O puede ser nuestro veneno. Y ahí está justo esa diferencia. Es la conciencia que le ponemos a lo que ingerimos. Así que muchas gracias, Jaime. Sí, totalmente de acuerdo. Además, eso responde definitivamente al gran tabú, en especial de las mujeres, diciendo, no, no como chocolate porque me engorda. Lo que engorda es el azúcar, otra vez, no engorda el cacao. ¿Sí? Puede tener grasa, pero una grasa no sube triglicéridos, no sube colesterol y bueno, muchas cosas más a nivel médico, pero lo importante es que no se limite de comer cacao a engordar. Sí, me Hablar es encanta. de felicidad.
Muchas gracias, exacto. Y quiero también compartirles que así como dices, yo tengo un ejemplo súper tangible. Tengo mi primo que yo le empecé a tratar con el cacao, él tiene diabetes. Y en el control que le empezamos a hacer, él nos comentó que los días que tomaba cacao se le controlaba la glucosa. Y aquí podemos ver justo lo que tú mencionas. No tiene nada que ver una grasa buena, como es la grasa del cacao. Nuestro cuerpo también necesita esas grasas. Ha sido también algo muy comercial que decir que el cuerpo no necesita. Pero en realidad el aguacate, por ejemplo, muchas nueces tienen grasas buenas, omega 3 que necesitamos, omega 6. Entonces, cuando trabajamos con el cacao y muchas otras plantas que las llamamos también, que tienen como esta conciencia propia, son plantas maestras desde un punto de vista chamánico o enteógenos, que quiere decir también que van a actuar exactamente donde tengan que actuar. Los hongos también hacen lo mismo. Son estas conciencias que tienen estos componentes químicos que balancean el sistema de una forma que trasciende incluso lo que nuestra mente pueda comprender. La ciencia lo está comprendiendo poco a poco. Pero a la final, para mí, si este camino me ha dejado algo también muy bonito, es que es entregarse al proceso. Y eso es lo diferente de trabajar con una sustancia química, con tomarse un paracetamol, con tomarse una pastilla para que me pase el dolor de estómago, porque la planta, cualquiera que ésta sea, te va a llevar en un viaje interno. Como estaba mencionando, es justamente entender por qué me duele la cabeza, por qué necesito ese azúcar, ese dulce, porque estoy constantemente buscando ciertos hábitos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de llenar? Entonces, al trabajar con plantas, es como trabajar con este espejo muy amoroso, porque es la conciencia madre, ¿no? Es esta conciencia que viene de la madre tierra, es del organismo del cual toda la vida se expande en este planeta. Entonces, es un regalo muy bonito. Yo les invito a todos a que se permitan eso, si es que pueden conseguir un cacao limpio, si están en Ecuador, contáctenos. Y bueno, también alrededor del mundo, nosotros enviamos cacao, pero ahorita ya estamos totalmente sold out, hemos vendido nuestra producción internacional y es porque también es una producción muy limpia. Entonces, no somos una industria masiva, es todo muy amoroso, hecho a mano. Justamente le comentaba a Jaime que mi productor acaba de llegar con la semilla, porque nosotros somos muy conscientes de esta sensibilidad que tiene no solo el árbol, pero la semilla de cacao. Y cuando ustedes vean una pasta de cacao van a ver que es como una esponja, sobre todo cuando está en su estado no refinado, ¿no? Por supuesto, solo ahí. Y justamente llega con la semilla hoy y mañana vamos a empezar a esta elaboración, pero nuestras producciones son muy selectas porque es una producción de medicina, entonces tienen que llevar mucha conciencia, son procesos con mucho cuidado, está involucrado el fuego, si es algo ceremonial, tiene que estar el fuego integrado en el tueste del cacao, por eso les digo, como volvernos más curiosos como consumidores. ¿Por qué esto dice llamarse como se llama? Y así nos ayudamos también entre todos, ¿no? Como humanos a encontrar esa coherencia, que es en realidad lo que nos permite crecer como humanidad. Así es, acotando una última parte a lo que tú mencionabas, eh, les quiero comentar que me he atrevido a dar una opinión un poquito más larga en el tema del cacao porque he tenido mucha experiencia desde el otro punto de vista, por eso conozco el proceso que les detallé. Y les hablo del año 99, 2000, sí, el 2000 exactamente. Yo inicié un peregrinaje por Esmeraldas, Manabí, conociendo mucho alrededor del cacao. Y desde ahí empecé a notar que nosotros hacíamos algo completamente diferente con el cacao, que era, nosotros utilizamos la pepa de la fruta y no la pulpa, ¿sí? Y dije, esto va contra la lógica normal, que todos nosotros nos comemos la pulpa de aguacate y por muy buena que sea la pepa, la desechamos, porque hacemos lo contrario. Si usamos la pulpa del cacao, debe darnos un mejor resultado y empecé a experimentar. Y saqué una miel. Estoy hablando de hace 24 años, exactamente. Reduje el jugo del cacao
y obtuve una miel. Y cuando estaba en el proceso, habíamos montado un centro de acopio en Golondrinas, en Esmeraldas, y el papá de un chico que trabajaba conmigo, que habíamos montado una secadora y etcétera, encontró, era diabético y estaba bastante avanzado, estaba en el punto en el que se desesperan por el dulce. Y esa noche había encontrado una botella con 1 litro de miel que hicimos y se tomó todo un vaso. Y se esperaba, o sea, el hijo dice, mi papá yo pensé que no se iba a despertar porque cuando me di cuenta él estaba dormido y el vaso estaba vacío, el vaso de miel estaba vacío sobre el velador. Pero resulta que al día siguiente se despertó el señor muy bien, normal, y todo pasó. Y desde ahí nos dimos cuenta que esa miel de azúcar de cacao era, si no beneficiosa, por lo menos no era eh, contradictoria contra la diabetes. Lindo. ¿Ya? Ahora, si uno sigue reduciendo, va a llegar a conseguir una panela de cacao y si aún a eso le hace el proceso de molienda y etcétera, se puede llegar a tener azúcar de cacao. Entonces, los beneficios, las bendiciones que nos da la planta son infinitas. Infinitas. El té de hojas de cacao tiene otra serie enorme de beneficios, de características. Y entonces es un poco la invitación a que, ya que María nos compartirá un poquito más, pero que cada uno investigue, ¿sí? Haga ese viaje hacia adentro e investigue con qué parte de la fruta uno puede conectar para lograrlo. ¿Qué experiencia tienes tú al respecto, María? Oh, hermoso, hermoso. Me encanta la invitación que extiendes y creo que es súper importante porque desde el punto de vista de la sanación holística y de la alquimia, la herbología, justamente trabajamos con distintas partes de la planta para ayudar distintos tipos de desbalance. Entonces, por ejemplo, una persona que necesita enraizarse, como que tiene mucho aire, está mucho en el mundo mental, se le podría hacer una tintura con la raíz, por ejemplo, de cacao. Entonces, bueno, la miel, como tú dices, es maravillosa, es también un regalo de los ancestros. Qué lindo que se despertó esa memoria ancestral en ti y seguimos con esa idea, ¿no? Yo quiero sacar la miel también a otros países porque como sabemos, el tema del azúcar es un tema que globalmente ha afectado muchísimo y que está muy normalizado. Lo vemos como normal, que los niños estén así, que necesitemos consumir todo con azúcar, porque si leemos los ingredientes, casi todo tiene azúcar. Entonces, es súper importante poder empoderarnos de nuestra salud. Nosotros trabajamos con todo el cacao. El té lo hacemos, yo hago ceremonias con el té. Es muy bonito, sobre todo para esas personas que también tienen diabetes, personas que son sensibles, personas que les puede dar como un recelo, tal vez probar inicialmente el cacao. Sí se da de esto en Europa, personas muy, muy sensibles. Y el té de cacao, yo justamente cerré el año así en Edimburgo. El año pasado tuvimos una ceremonia muy bonita con el té de cacao, con rosa y un viaje de sonido. Entonces es muy bonito trabajar con el cacao y distintas partes y poder sentir esa sutileza y aún así esa potencia. Es muy bonito cambiar este paradigma de pensar que todo tiene que ser como tajante o como duro o como ya ahora la sanación. A veces tenemos también esa perspectiva. Yo personalmente salí de esa perspectiva cuando encontré el cacao y ha sido como más bien una invitación muy amorosa. Es una planta que te va a invitar a sanar a tu ritmo, te va a invitar a empoderarte a tu ritmo, te va a ayudar a nutrirte muchísimo desde la cáscara, que también tiene proteínas todavía, tiene un poco de minerales, hasta por supuesto la miel, que es excelente para mujeres embarazadas, por ejemplo, tiene ácido fólico. Y que sí, en caso de mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, sí se preferiría cualquiera de estas variaciones para trabajar con el cacao,
porque el cacao tiene una intensidad también que va a, como les menciono, estimular sobre todo la parte hormonal. Entonces, ancestralmente, por ejemplo, esto ya les comparto tradición afroecuatoriana, así mis productores, ellos mantienen esa tradición. Ellos no dan el cacao a los adolescentes hasta que hayan cumplido, digamos, sus 15 años. Lo único que les dan es el lavado, que es cuando ya los doctores toman el cacao, colocan agua y el lavado les dan a los niños. Y es justamente por esta conciencia de que va a estimular, va a sobreestimular también el sistema hormonal. Entonces, desde el punto de vista del sistema endocannabinoico, sí, o sea, tiene una razón de ser. Yo ya lo había estudiado antes y claro, ahora podemos ver porque yo tengo una especialidad en cannabis medicinal y ahí es como muy clara la comprensión de por qué estas plantas tienen que manejarse desde unos 18 años, una madurez del sistema endocannabinoico. Pero obviamente ahora que ya me conecté con mis productores de cacao, para ellos es como algo muy claro. Esta estimulación, digamos, entonces ancestralmente no se les daba a los niños. Cuando se quiere darles a los niños, otra cosa que ellos hacen como para bajar la intensidad es tomarle con leche de coco máximo unos 5 gramos. Y también esta es la dosis que se recomienda para mujeres embarazadas. Bien, eso lleva un poco similitud con una, una posición filosófica de vida que he tenido yo siempre. Soy de tendencia del medio, ¿sí? Veo que en tu caso, María, tienes información de primera mano desde la parte científica, obviamente desde la parte ancestral, y estás haciendo una fusión de eso, que es exactamente lo mismo que yo he hecho, por ejemplo, en el caso de mis talleres y mis cosas sobre, desde el inicio de la parte del despertar de la conciencia o del origen del universo, es fusionar lo que es evolución, ciencia, eh, teología, ¿sí? Y sacar un criterio. Y es exactamente lo que acabas de decir. Y me parece, no sé si tú tienes información al respecto. Yo he venido escuchando, hay libros hay un libro que en mi época, 70s, 80s, era bastante famoso, que se llamaba El drama del Curaray, eh, que se refería a un grupo de científicos alemanes que fueron devorados por una tribu no contactada del Oriente, pero que ellos vivieron un tiempo con esta tribu hasta que por alguna cuestión sucedida ellos se sintieron amenazados y básicamente se los comieron, ¿sí? Pero esta amenaza tiempo después salió hace algunos años, unos 10 años más o menos, denuncias de tribus del Oriente en las que hablaban de cómo las grandes farmacéuticas obtuvieron las recetas, los principios originales de las medicinas que se utilizan y que gracias a esa sabiduría ancestral del Oriente, ellos están produciendo los fármacos que producen actualmente. ¿Sí? Entonces, nada que asombrarnos de ver que todos los minerales, el proceso hormonal que tú refieres tenga un origen en el cacao. Claro que sí, claro que sí. Me encanta esa referencia porque nos lleva a esta verdad que es que la selva es la farmacia, o sea, la selva es la abundancia, la selva es de donde sale todo. Y obviamente las plantas maestras, digamos, son como ese fruto tan máximo de esta verdad. Pero sí, en efecto, todo sale de la selva. Yo trabajé 6 meses para una farmacéutica también. Y sí, por supuesto, es muy interesante ver cómo hay este interés, ¿no? Este interés que está movilizado por una como intención muy comercial. Entonces ahí podemos ver
que, claro, ha pasado esta distorsión con distintas plantas, el cacao, el chocolate, muchas distorsiones químicas, los antidepresivos son sustancias totalmente adictivas. Podemos observar también que esto un poco ha querido pasar con la planta del cannabis, que bueno, yo la referencio un montón porque las dos plantas tienen muchas similitudes. Son plantas que la gente podría y deberíamos estar en el derecho de acceder con normalidad, porque son plantas que balancean nuestro sistema endocannabinoico. Entonces, con la planta del cannabis también, como las farmacéuticas han tratado mucho de replicarla en un laboratorio, y viéndose como en fracaso, porque esta planta también es una planta maestra que tiene más de 200 compuestos activos, es muy difícil, empiezan a soltar la legalidad. Bueno, el CBD es legal, lo cual es como, digamos, lo que pasa con el chocolate, porque hay un efecto que se llama la sinergia de la planta, que todos los compuestos tienen que estar juntos para que el efecto se dé. Entonces, ahí es cuando vamos comprendiendo cómo se ha dado todo esto que tú mencionas, ¿no? De coger una planta, sacarle una partecita que es del principio activo y luego vendernos algo que naturalmente crece, porque ese es un derecho de la humanidad. Así como un animal está enfermo, va y se come la planta naturalmente. Así nosotros también buscamos lo que el organismo necesita. Entonces son plantas que nos llevan mucho a una revolución social, revolución de conciencia, alimenticia, ambiental. Y bueno, son temas que a mí me apasionan muchísimo. Ujú. Esto quiere decir, mi querida María, que siendo las 7:46 y que ya nos quedamos sin tiempo en el programa de hoy, nos obliga a una tercera parte. Claro, encantada. Por Pero te favor. comento que ahora tendrán que esperarnos un poquito porque el próximo día jueves 6 y el 13, eh, una nueva colega que se une a la comunidad de Momentos Místicos eh, Sí. se, ya tiene programado Magia Blanca. Magia Blanca es el título del próximo programa del día jueves 6 de junio y el 13 la segunda parte con Silvina Goletti, una personalidad espectacular. Ustedes la van a conocer, la van a ver y estoy seguro que a través de la pantalla van a tener la misma impresión que tuve yo al conocerla, una persona realmente muy, muy, muy agradable, con mucha transparencia y mucha energía. Y ella viene el 6 y el 13, entonces nuestra tercera parte quedaría por ahí para el 23 de pronto, de junio, mi querida Oh, María. Entonces, dicho esto, tienes tus minutos de despedirte del mensaje final de hoy a nuestros seguidores. muchísimas gracias, súper agradecida de este espacio. Muchísimas gracias con espacio, nuestra Radio Evolución, que el nombre Ay, le queda perdón, perdón, perfecto. perdón. Me gustaría que en esa tercera parte, no sé si inclusive hasta podemos comprometer, y como dices que está tu productor allí, a ver si en el próximo programa actúa con nosotros. Ya se va hoy mismo, solo Pero viene a entregarme la semilla y se va. O sea, tú dices claro, por... igual que se conecte con nosotros al programa. Qué lindo, los dos, perfecto, me encanta, una charla súper enriquecedora. Mire, entonces ya extendida la invitación a ellos para ese programa especial. Muchísimas gracias. Ahora mismo les comenté, va a ser por el Inti Raymi, un nuevo amanecer. Exacto. Perdón, te Muchísimas interrumpí, estabas en tu Así despedida. será. Y pues simplemente agradecer estos espacios de conciencia que se sigan abriendo, que sigan floreciendo para que todos podamos ayudarnos a tomar conciencia unos con otros. Súper agradecida con este país hermoso también que es tan abundante y que siento que estamos en un despertar también muy bonito de saber qué es lo que tenemos alrededor para poder asistirnos, crecer, evolucionar. Así que muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando hasta aquí. Y pues súper encantada de encontrarles la próxima. Ojalá y con una taza de cacao. También les invito a prepararse. Y pues sí, que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias, María, igual para ti. Quedamos ya comprometidos en un tercer programa, queridos amigos. Como siempre, vamos a agradecer a Evolución RFG por nuestra transmisión del día de hoy
igual que a la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, a 593 Citizen, desde Bolivia a Comunisur, el grupo constructor social, también a Juntos de Organización Ciudadana, a la plataforma cívica Nueva Sociedad, Publicarte desde la ciudad de Loja, a la Centinela del Sur, un abrazo y muchos saludos, a la Red Joven, a Tu Imagen Cuenta y a las Voces de Milano en Italia. Muchísimas gracias en especial a todos ustedes por estar aquí como cada jueves a las 19 horas. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves 6 de mayo en Momentos Místicos con Silvina Coletti. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.